empezamos este segundo día con muchísima ilusión de reflexionar, de seguir compartiendo y con unas superponentes al otro lado de la pantalla que vais a ver ya mismo, porque ahora tenemos lo que puede ser realmente el temazo, el gran tema que vertebra todas estas jornadas, porque es la invisibilidad de los cuidados, la crisis de los cuidados, ¿no? Lo que nos hace muchas veces invisibles a las mujeres, relegadas al hogar y a un trabajo que debería ser mucho más visible, como es el cuidado de los hijos, de las hijas, las tareas domésticos-familiares y todo el trabajo que se hace de fuera para adentro, ¿no? Y que debería estar de fuera, de dentro para afuera. Para hablar de todo esto, os voy a presentar a tres grandes ponentes, a dos mujeres y a un hombre que me acompañan siempre en el camino, porque para mí son referentes, porque me ayudan a repensar el camino, me ayudan a reflexionar y a darle la vuelta a muchos conceptos que ya teníamos aprendidos, como son Alberto Soler, licenciado en Psicología, tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud, cuenta con más de 12 años de experiencia en psicoterapia y es la cara visible del videoblog Píldoras de Psicología, con más de 200.000 seguidores en YouTube. En la actualidad compagina la dirección de su centro privado de psicología para adultos y niños con charlas y conferencias sobre educación y crianza. Y ahí detrás tengo Niños sin etiquetas, su último libro. Y aparte, Alberto para mí también es un referente. Él dice que no, que de referente nada, ni de experto nada. No. Siempre, Alberto de por sí me dice que no a todo. Siempre empezamos igual. Exacto. Nosotros discutimos, luego nos queremos y nos reconciliamos. Sí. Pero es lo bonito de este debate en el que realmente hay que poner el acento en tantas cosas que realmente, pues eso, no están construidas, ¿no? Tenemos que construir juntos. Y bueno, ese libro ahí que tengo por leer, que tengo pendiente todavía que leerme, Niños sin etiquetas, lo importante que no ponerle etiquetas a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Bienvenido, Alberto, mil gracias por estar ahí. Un placer enorme estar con vosotras. Mi querida Mercedes Bullis, vais a ver que durante estas jornadas voy a decir mucho que tengo como mentoras. Y me hace súper feliz y me siento súper orgullosa de tener como mujeres a mi alrededor, a que admiro muchísimo, que siempre me dan grandes consejos y que están por ahí, ¿no? Que aunque nos veamos poco y nos hablemos poco, para mí son referentes, me han ayudado mucho en mi camino. Es fácil a lo mejor cuando tienes muchos seguidores que la gente te ayude, ¿no? Pero es que realmente son personas, mujeres, que han estado ahí desde el inicio, creyendo en mí, creyendo en este proyecto, creyendo en esta comunidad y eran referentes mucho antes que yo de la conciliación y del mundo de la mujer, ¿no? Para mí Mercedes es muchas cosas, yo cada vez que la escucho me emociono porque aparte tiene una fuerza que digo que no pierda la fuerza nunca, por favor. Y me hace gracia que se define como aceleradora de mujeres, me encanta esto. Fundó y lidera medio de comunicación Mujeres y CIA, que tenéis que seguirlo, y el ranking Top Mujeres Líderes, que pues imaginar lo que supone para mí, ¿no? He sido 3 años top 100 mujeres líderes y me encanta formar parte de ese proyecto que da visibilidad, precisamente, hoy vamos a hablar de la invisibilidad, a las mujeres en España. Trabaja para que las voces de las mujeres se escuchen en los debates y en la agenda estratégica política, económica y social. Desde Gender Capital promueve la diversidad de género en las empresas y su última iniciativa Engagement reta a los hombres como tú, Alberto, que sois referente, a cambiar la foto de familia de las compañías y a convertirse en impulsores del cambio, porque muchas veces no parece como que esto es una lucha solo de las mujeres, y que es verdad que somos las grandes perjudicadas, las que lo sufrimos en primera mano, pero si no nos damos de la mano, como hace siempre Mercedes, con su pareja, con sus compañeros de trabajo y con todos los hombres que ella también mueve, pues difícilmente podemos transformar y podemos dar ese paso al cambio, a que se enteren de que nos necesitan a nosotras en los equipos, ¿verdad, Mercedes? Absolutamente. Primero decir que sos top 100 honoraria, que el haber sido elegida 3 veces a pesar de tu juventud y de lo nuevo de la iniciativa comparada con otras que están hace muchos años, bueno, nada, gol de medio campo. Pero no me quites del proyecto ya por ser honoraria, ¿eh? No. Sí, este año que remodelamos todo, justamente por el momento en el que vivimos, una de las cosas que queremos es que las top 100 honorarias tengan un protagonismo mayor, y ya te contaré las novedades, pero las vamos a mimar y dentro de esos mimos también mimar el ego, que es importante. Y además, aunque Alberto no quiera ser referente, yo creo que en particular para las mujeres es importante que tengan referentes, y vos también sos una referente. A mí me da mucha tranquilidad que haya voces como las tuyas y además que tengan tanto impacto que sean escuchadas, ¿vale? Y con respecto a los hombres, bueno, desde ya, o sea, peleamos por una sociedad en la que también los hombres tienen que reencontrar su lugar, si no es una sociedad que está coja.
Así que bueno, en eso estamos, en eso seguimos y para eso luchamos. A mí me emociona que tú sigas ahí a pie de batalla y que seas realmente tan potente para todas nosotras. Y cuenta conmigo, aquí me tienes para lo que tú quieras, siempre que me digas ven, allí estaré. Y por último, Gracias. Esther Vivas, que es periodista, socióloga, escritora especializada en maternidad, feminismo, agroalimentación y análisis político. Ha escrito una decena de libros sobre estas temáticas y su última obra también está ahí presidiendo mi mesita, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad tan necesaria para tantísimas mujeres y para tantísimos hombres, ¿no, Esther? Bienvenida. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muy contenta de estar en estas primeras jornadas. Y bueno, para comenzar a debatir sobre esto y a escucharos, porque realmente lo que quiero es hacer un par de preguntas a cada uno, que reflexionéis. Yo mientras me quedo escuchando y tomando notas para luego sacar conclusiones, vamos a comenzar con Alberto, que ya no solo por todo lo que para él importa la corresponsabilidad y todo lo que escucha y siempre está en los debates y yo lo incluyo siempre que puedo, él ha recibido muchas parejas que te han pedido ayuda en la consulta, Alberto, y eso te ha llevado a definir muy bien cuál es el problema real de la corresponsabilidad, aparte que lo vives en primera persona como hombre, como padre, como pareja. Y en ese sentido yo quería que reflexionaras un poco por qué el cuidado y las tareas domésticas familiares siguen recayendo en los hombros de la mujer. Creemos que hemos avanzado, siempre decimos hemos avanzado, luego está Mercedes para decirnos qué estamos haciendo mal, pero la realidad es que seguimos estancados en un viejo problema en un contexto nuevo. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco, Alberto. Y yo creo que el problema de raíz, desde mi punto de vista, es que a día de hoy todavía estamos educando y socializando de manera diferente a las niñas y a los niños. Pero muchas veces, a veces digo, desde el momento del nacimiento, no, desde antes de que nazcan. Es decir, las expectativas que nosotros tenemos cuando nos dicen que estamos esperando una niña o que estamos esperando un niño, ya empiezan a configurar en nuestra cabeza todo aquello que nosotros esperamos que se convierta, ¿no? Y eso lo vemos incluso cuando va un familiar a visitarte al hospital y dice, ¿qué es buena? Claro, una niña que es buena es la que está calladita, la que no hace ruido, la que se comporta de acuerdo con el estereotipo que nosotros estamos esperando, ¿no? Vemos a niñas y a niños, y esto nosotros lo vemos mucho aquí en la consulta, que una misma conducta no tiene la misma interpretación si la hace una niña o si la hace un niño. Tenemos el ejemplo, el típico ejemplo de la niña que es una mandona, pero con exactamente la misma conducta tenemos al niño que es un líder. El niño que va para ministro y la niña que va para portera. Mismas conductas tienen interpretaciones muy diferentes y ahí empieza a girar una rueda que al final hace que nosotros socialicemos de manera distinta. Esperamos cosas distintas y acabamos socializando de manera distinta. Damos diferentes oportunidades, les estimulamos de manera diferente. Simplemente la forma que, claro, muchas personas dicen, no, es que esto es muy exagerado. Sí, pero todo tiene un inicio. Es decir, nosotros y yo soy el primero que peco de eso, yo soy el primero, yo tengo 2 hijas y un hijo, yo soy el primero que a mis hijas las llamo guapa, reina, princesa, preciosa, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Nosotros cuando nos referimos de esa manera a las niñas les estamos transmitiendo cuáles son las expectativas que nosotros tenemos, es decir, qué es lo que tú tienes que hacer para recibir la aprobación de los demás. Tienes que ser guapa, tienes que ser reina, tienes que ser preciosa, todo atributos externos destinados a agradar a los demás, a satisfacer a los demás, a complacer a los demás. Tú eres un campeón, eres un machote, eres un líder, eres un forzudo. Cuando te comportes de esa manera, tú, niño, hombre, recibirás la aprobación por parte de los demás. Entonces, claro, transmitiéndoles de manera indirecta con esos y con muchos otros más gestos, podríamos hablar de productos culturales, podríamos hablar de los juguetes, podríamos hablar de 1000 cosas. Ya les estamos diciendo cómo queremos que sean para que en el futuro reciban la aprobación de los demás. Y al final todo eso llega a situaciones como las que tenemos ahora, con techos de cristal, con brechas salariales en las cuales decías, hemos avanzado. A ver, algo hemos avanzado. Pero, como yo digo muchas veces en las conferencias, hay personas que dicen, no, hombre, pero ¿de qué os quejáis? O sea, ¿queréis votar? Votáis. ¿Queréis iros de viaje? Oye, os podéis ir cuando queráis y nadie os tiene que firmar un papel. ¿Que queréis trabajar? Trabajáis. Joder, ¿qué más queréis? Coño, nunca estáis contentas con nada. Ese es el problema. Es decir, que aparentemente habéis conseguido mucho. Pero ahora mismo lo que queda es mucho más complicado, porque es que son todos esos pequeños tics, todos esos pequeños gestos que muchas veces se tratan como exageraciones y que realmente es lo que está a la base de todo el problema que tenemos hoy en día.
Totalmente, ¿no? Menos mal que luego hay el trabajo que hace Mercedes para ayudar a visibilizar a las mujeres, porque es verdad que, claro, hemos conseguido, ¿cuánto hemos conseguido, no? Si lo vemos a ojos de los años 80, ¿no? A cosas Os prácticas. quejaréis. Y el problema es que esto que dice Alberto, que parece como muy alejado, porque seguramente si pensamos en el círculo directo, Mercedes piensa en su círculo, Esther en el suyo, Alberto en el suyo, yo en el mío, decimos, esto no es para tanto. No, sí es para tanto. Porque en el momento que sacas la patita un segundo y malas madres intentan esa comunidad tan grande que tiene, pues ser reflejo de la sociedad y la diversidad que tenemos, está pasando, sigue pasando, sales a los círculos de la calle, sales de tu círculo de reunión y te encuentras con personas, con mujeres, con hombres que todavía no entienden el feminismo, que no entienden la igualdad, que no entienden la educación de la que ha hecho tanto hincapié Alberto en valores y en ese cambio de estereotipos y de conductas y de actitudes. Y entonces nos encontramos con que luego, Mercedes, llegamos a los 30, un poquito regulín, y nos damos cuenta y decimos, oye, pero que a mí me habían engañado, que a mí me habían dicho que yo llegaría donde quisiera llegar y podía ser lo que quisiera ser, me han puesto la M de madre y de repente mis cimientos se han caído y construir esa nueva realidad me va a costar muchísimo, ¿no? Y entonces ahí quizás parte del problema es que el cuidado no está ni remunerado ni visibilizado socialmente, Mercedes, porque claro, es el pilar principal del sostén de la sociedad y se ha visto en esta pandemia y en esta crisis de los cuidados que estamos viviendo con el COVID-19, pero luego es el primero que cuando llegas a los 30 y ya tienes una carrera profesional más o menos que te sientes que estás consiguiendo cosas, llega la maternidad y destapa todos los redes tradicionales, te empuja a renunciar y de repente dices tú, perdona, ¿qué ha pasado aquí? Y está pasando eso, ¿no? Y entonces, claro, ahí es un poco también que nos reflexiones ahora tú, Mercedes, ¿qué necesita el trabajo reproductivo para ser valorado socialmente, igual que el trabajo productivo, para que no nos encontremos con esa situación que muchas de vosotras que pensabais que cuando llegáramos la siguiente generación iba a estar más avanzado, iba a estar más superado, y si vamos a necesitar, Mercedes, esto en plan un poco broma, vamos a necesitar ese top 100 hombres líderes en sus casas para cambiar esto, ¿o qué tenemos que hacer? Cuéntame. Bueno, ahí llegamos a los top 100 hombres en un par de minutos. Mirá, a mí me gusta mucho apelar a los modelos de mujeres que tuve, y una de las cosas que me dijo mi abuela es: no des nada por hecho. No des nada por hecho significa no compres lo que te están diciendo, mira un poco fuera de tu pequeña habitación o ventana, y eso significa hacerse preguntas y significa poner en tela de juicio aquello que nos dicen que es de una manera porque es así, ¿no? Creo que hay una trampa que vivimos tal cual resumiste vos, la sociedad en la que estamos y el producto de la escasez de maternidad. El año pasado, por primera vez, volvieron las cifras a este país de más cantidad de fallecimientos. Antes de todo esto, por supuesto, estamos hablando. Murió más gente naturalmente que la gente que nacía. Esto es un país demente, o sea, no es posible, es el invierno demográfico total, es la falta de conciencia, de cultura, se rasgan las vestiduras hablando de temas macroeconómicos fundamentales y no hablan de lo que significa tener hijos. Yo les digo a las empresas, ¿a quién le piensan vender? O sea, nos vamos a morir todos, ¿a quién le van a vender? ¿No? Entonces, que esto no sea un problema vital y puesto en la agenda económica del país, me parece alucinante, ¿no? Y con respecto a nosotras, es cierto, yo me acuerdo que coincidimos en una mesa que hizo una revista y que estaban todas así, ¿no? Un poco como la sensación de culpa. Y yo lo que dije fue que yo nunca tuve culpa, quizás porque tenía otros modelos, o sea, soy culpable como abuela y ya te dije que tengo que fundar el Club de las Malas Abuelas, pero esto tiene que ver con aquello que recibimos y que de alguna manera no ponemos en entredicho. Y yo creo que tenemos que ser más salvajes en eso, poner en entredicho lo que recibimos, porque de esa manera va a ser mucho más fácil entender que las cosas no van así, estar más alertas y tener la
la responsabilidad y el compromiso de cambiarlas, ¿no? Y con respecto a los hombres, hablaba Alberto de alguna manera de los estereotipos, y hablamos muchísimo porque está de moda de innovación y de disrupción, y seguimos pensando como nuestros abuelos. Eso también es brutal. O sea, ¿qué tan modernos somos? Si seguimos los mismos modelos, si nos asombramos porque las cosas cambian, las cosas tienen que cambiar. Y nosotras las mujeres, por necesidad y porque tenemos una brecha de tiempo muy importante, tenemos que ser las que estemos dando el paso largo, ¿no? Suelo decir, cuando te digan que es por naturaleza, por favor, huye, ¿no? O sea, ¿por naturaleza qué? Es lo que decía Alberto de lo de sin etiquetas. O sea, ¿quién pone las etiquetas? ¿Quién decide quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos capacitadas? Entonces, bueno, en este punto, y volviendo ahora sí a los hombres, vos me decís cómo voy de minutos, creo que sí, que hace falta. Yo con Engagement lo hice a nivel de las empresas, ¿no? O sea, esos retos para que las compañías empiecen a mostrar una foto de familia diferente. Pero creo que hay que hacerlo en el entorno de toda la sociedad. Y que es una necesidad porque aún personas como Alberto, que puede ser muchísimas figuras de padres que conozco, siempre, a pesar de eso, y entonces cuando digo, uy, los energúmenos, no quiero pensar lo que pueden llegar a ser. Si estos, que verbalmente, desde el punto de vista del compromiso, lo tienen claro, y sin embargo, esa mochila de conocimiento, de educación cultural, de estereotipos, pesa tanto que aún esos buenos hombres, a los que preferimos elegir, se hacen a veces la pregunta de si lo están haciendo bien y si en realidad están dando la talla con respecto a las parejas que tienen al lado. O sea que creo que sí, que hagamos ese ranking de hombres que estén a la altura, de hombres comprometidos, pero no de ponerse la escarapela, sino porque es lo que toca, porque también ellos, como personas, como padres, como hombres, como amigos, tienen que darse cuenta de que la sociedad es absolutamente otra y que esa cabeza que tienen, que sirve para muchísimo, tiene que también ayornarse y estar con sus parejas en una situación no solo de igualdad, de equidad, de que cada uno sea feliz. O sea, creo que si hemos venido algo a este mundo es para ser felices, y cada uno tiene su responsabilidad para pelearlo, para cambiar las cosas y sobre todo para contagiar. O sea, eso que está diciendo Alberto lo tiene que contagiar a la mayoría para que lo raro sea exactamente el ser diferente, el no acompañar los cambios. Y por otro lado, por su propia salud mental, ¿no? O sea, los hombres también ahí tienen que hacer un trabajo que creo que es importante, necesario y que les va a dar mucha salud y mucha felicidad. Cuanto antes empiecen, mejor. Qué importante, cuántas cosas dice Mercedes en tan poco tiempo. Mercedes nos habla de la responsabilidad compartida y la responsabilidad de los referentes. Somos referentes nosotras, ellos, todos juntos, la sociedad, porque será la única manera realmente de que nos corresponsabilicemos, de que nos demos cuenta de una vez que el cuidado tiene que estar en el centro y que el cuidado es una responsabilidad social, no es una responsabilidad solo de las mujeres. Y de esto habla mucho y muy bien Esther, que tenemos también por aquí. Y en ese sentido quería decirte, Esther, que tú apuntas muy bien en tu libro Mamá desobediente que el poder emancipador de la maternidad pasa por reconocer su valor en la reproducción social, darle la visibilidad que necesita y que se considere, como digo, una responsabilidad colectiva. Esto nos cuesta muchísimo porque cuando hablamos de cuidados, cuando hablamos realmente de lo que está en el hogar, las empresas se liberan de esa responsabilidad. Los hombres también se liberan mucho de esa responsabilidad y la sociedad ya ni te digo, ¿no? Cuando realmente venimos de un debate en el que se suponía que los hijos eran responsabilidad de la sociedad y del Estado. De repente ha venido la crisis, la pandemia, y ha tirado al traste de todas esas creencias que estábamos construyendo y de repente queda otra vez que los hijos son el cuidado de las madres y de las mujeres que estamos invisibilizadas en el hogar intentando teletrabajar y sacar adelante todo esto, ¿no? Me da la sensación de que estamos muy lejos de este paso, ahora nos cuentas tú, y te voy a dar un dato porque en el informe de las Invisibles, que es un poco el eje de todas estas jornadas, dice que el 86% de las mujeres afirma
una cosa realmente impactante, ¿no? Que se siente sola en la crianza y educación de sus hijos y que principalmente es por la falta de corresponsabilidad y apoyo, el 86%, Esther. Además, durante la crisis, como digo, del COVID, ni siquiera se ha tenido en cuenta, ¿no? Dando por hecho que es un asunto privado en el que ya te apañarás como puedas, ¿no? ¿Qué debemos exigir para que se entienda esto? Para que se entienda que el cuidado de los niños y de las niñas, Esther, es una responsabilidad de todos y de todas. Cuéntame. Bueno, el problema que tenemos es que siempre cuando se habla de maternidad se considera que es una cuestión que afecta a la mujer, que es su responsabilidad y que por naturaleza la mujer es cuidadora y debe de ser madre. Y creo que precisamente lo que hay que empezar es por poner en cuestión esta idea que pesa tanto en el imaginario colectivo. En realidad, la maternidad, la crianza, es una tarea que es responsabilidad de todos, no solo de las mujeres, es una responsabilidad de mujeres, de hombres y de la sociedad en general, porque hacerse cargo del trabajo de cuidados y de la crianza es una tarea que es esencial para la reproducción humana, para la reproducción de la vida. ¿Qué harían las sociedades si mujeres que gestásemos, pariésemos y diésemos de mamar? No había futuro. Y no se trata, y creo que esto es muy importante, de idealizar o esencializar la maternidad, no se trata de eso. Porque como madres hacemos lo que podemos en una sociedad donde en general lo tenemos todo en contra y somos las madres que podemos ser en estas circunstancias. No se trata de idealizar la maternidad, pero sí se trata de señalar el valor social, económico, político que tienen estas prácticas y que históricamente este valor ha sido negado a la maternidad. Y si tomamos conciencia como sociedad que estas tareas tienen un valor, entonces se trata de visibilizar estas tareas, de valorarlas y aquí señalar que es responsabilidad de mujeres, de hombres, de la sociedad en general, porque la crianza es en definitiva la sociedad del futuro, del día de mañana. Hoy, en plena crisis ecológica, climática, somos conscientes que hacernos cargo de la naturaleza es una responsabilidad de todos. Pues con la crianza y la infancia sucede lo mismo. Es la sociedad del futuro, es la sociedad del día de mañana. Y por eso es tan importante que miremos la maternidad en esta clave colectiva, en esta clave política, precisamente para romper con esta idea que maternar es solo responsabilidad de las mujeres. Porque precisamente este binomio mujer-madre genera, por un lado, mucha culpa a las mujeres y mucho estigma a las mujeres que no son madres, pero una vez eres madre, como toda la responsabilidad de tus hijos e hijas recae sobre ti, esto te hace sentir mucha culpabilidad, mucha responsabilidad y te hace sentir lo que tú también dices, Laura, que eres una mala madre y nos tenemos que rebelar, como tú bien dices, contra este ideal de madre perfecta. Es esencial y esto pasa, yo creo, por politizar, por cuestionar la maternidad, por entenderla en esta clave política, colectiva y también por entender que en definitiva nuestra maternidad viene muy condicionada por la sociedad en la cual nos encontramos. La maternidad no solo viene determinada por una serie de desigualdades de género y que por este motivo la maternidad es tan poco visible, tan poco valorada. Viene también atravesada la maternidad por desigualdades de clase y de raza. Si eres una mujer con pocos recursos económicos, tienes aún muchas más dificultades para enfrentar la maternidad. Tu dificultad ya no está solo con conciliar, sino está en cómo llegas a final de mes. Por lo tanto, también es muy importante esta mirada interseccional, por decirlo de algún modo, a la maternidad. Y si eres una mujer negra con pocos recursos económicos, pues vas a sufrir más violencia obstétrica, más discriminación laboral. Creo que es fundamental mirar a la maternidad en esta mirada política, en esta mirada colectiva, en esta mirada amplia y entender que tenemos que defender los derechos de todas como madres. Esto es fundamental y señalar eso que decía antes, que la maternidad es responsabilidad de todos. Hay que yo creo, desfeminizar la crianza, hay que desfeminizar el cuidado y la crianza, entender que es responsabilidad de mujeres y de hombres, y también hay que desindividualizarlo, el cuidado, y entenderlo como una responsabilidad de la sociedad. Y es aquí donde el gobierno, la administración pública, los políticos tienen que entender que es algo esencial para la reproducción de la sociedad, para que el mercado de trabajo funcione. Alguien se tiene que hacer cargo del trabajo, de cuidados. Y no se puede considerar que ya habrá alguien que cuidará, porque este alguien, una vez más, seremos las mujeres y las madres. No, hay que entender que el trabajo de cuidados es esencial para la reproducción de la vida y para que el sistema económico funcione. Y creo que es tarea de todas también que esto vayamos cambiando la mirada colectiva de la sociedad hacia la maternidad y que se entienda precisamente en esta clave.
Una clave súper importante que yo creo que mientras la decía Mercedes y yo estábamos en plan, qué razón tiene. Porque esa mirada política y colectiva que a veces tanto nos preocupa, ¿no? Y que incluso muchas mujeres rechazan por miedo a que realmente se metan en su zona privada o desnaturalicemos la maternidad. Y no se trata de eso, como tú has dejado bien claro, Esther. Y habéis hablado también de algo que vertebra el sentimiento de malas madres y la razón de ser de este club, ¿no? Que nace cuando realmente yo renuncio a mi carrera profesional para centrarme en mi hija, porque, claro, yo tampoco quería, quiero decir, yo soy una persona que le apasiona su trabajo, que le apasiona su carrera, pero yo había sido madre también para estar presente y para criar y para cuidar. Y sigo creyendo en eso, sigo creyendo que es posible, sigo creyendo que no es una utopía, sino que necesita del apoyo colectivo, como tú bien has dicho, del apoyo político y del apoyo social para que realmente se ponga de una vez en el centro los cuidados, ¿no? Y ya la culpa ya salta por los aires, Esther, cuando de repente intentas cuidarte tú misma, ¿sabes? Cuando se te ocurre cuidarte, intentar descansar y decir, oye, que también, que soy madre, pero también soy mujer, ¿no? Y de eso un poco quería reflexionar también con Alberto, porque claro, repartir el tiempo de descanso, ¿no? Eso es súper importante a nivel de la corresponsabilidad y nos llegan muchísimas malas madres a diario, que por eso decimos que nos queda mucho por hacer, que realmente se quejan, entre comillas, o ponen de manifiesto cómo sus parejas, cuando son hombres, tienen el autocuidado súper interiorizado y ellas tienen el cuidado de sus hijos, de sus familias y de la maternidad súper interiorizado mientras ellos se cuidan individualmente y cómo al revés no suele surgir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría reflexionar también por esa relación recíproca de la que hemos hablado otras veces, ¿no, Alberto? Tenemos todos y todas derecho a ser cuidados y esto es una cosa que se ha puesto de manifiesto con el COVID-19, porque no se trata solo de cuidar, sino de que nos cuiden también, de que haya gente que nos cuide no solo ahora, sino cuando seamos mayores, ¿no? Tenemos toda la obligación de cuidar, pero también de que nos cuiden y dejarnos cuidar, ¿no, Alberto? Sí, está claro que los cuidados ha sido algo y sigue siendo algo totalmente feminizado. Y nosotros los hombres, el tema del autocuidado que tú estás mencionando, eso vamos, lo tenemos clarísimo. Es decir, en el momento en el que nace tu hija o tu hijo, te dan el carnet del pádel o el carnet del futubito, ¿no? Es decir, puedes estar 40 años sin dedicarte tiempo a ti mismo, pero en el momento en el que hay que cambiar un pañal o en el que hay que dar un biberón, no es que tengo pádel o es que tengo futubito, ¿no? Y es algo que lo vemos mucho, ¿no? Porque el tiempo es muy importante para mí, porque yo necesito despejarme, porque yo necesito ventilarme y muchas veces también vosotras consideráis que es así, ¿no? Es claro, es que él trabaja mucho, es que él necesita descansar, es que él necesita desconectar, restando valor al trabajo que se está haciendo en casa, porque también es un trabajo, el trabajo de los cuidados. El tema del descanso es básico, ¿no? Porque muchas veces a la hora de enfocar una crisis, ¿no? Tenemos muy claro que tenemos que repartir las cargas o las tareas que tenemos en casa, ¿no? Desde parejas que les cuesta más y que necesitan hacer un reparto en tipo piso de estudiante, ¿no? De los lunes, miércoles y viernes fregarás tú los platos y los martes y jueves me encargaré yo. Hasta parejas que eso ya lo tienen un poco superado y son capaces de repartir la carga de una manera pues, un poco más homogénea, un poco más equilibrada. Pero incluso de esa manera hay lagunas, ¿no? Porque especialmente vosotras, y vuelvo al tema de la socialización, os cuesta mucho, y esto es algo que yo veo en la consulta constantemente, os cuesta mucho descansar, reconocer vuestro derecho al descanso mientras hay una tarea pendiente. Y en el cuidado, en el hogar, en el trabajo, cuando alcanzas una cierta edad, siempre, absolutamente siempre hay tareas pendientes. A nosotros eso no nos cuesta, es decir, esa culpa interna no la tenemos. Podemos estar viendo una serie en Netflix sin estar pensando que la mochila de los niños está pendiente de hacerse o los cacharros están por fregar o mañana tenemos esa capacidad, por la forma en la que hemos sido socializados, tenemos esa capacidad para desconectar. Entonces, más que homogenizar la carga, que también es importante homogenizar los descansos, no reconocer que todos tenemos ese derecho al descanso y a la desconexión. Y un truco que a mí me gusta dar a las parejas es que no puede estar en casa dentro de los dos miembros de la pareja, no puede estar una persona descansando
mientras la otra persona se está encargando de hacer tareas domésticas o de cuidado. Es decir, si queremos descansar, vamos a tratar además de negociar un descanso compartido, porque eso también va a beneficiar a la pareja, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa tendencia a que cada uno es responsable y se encarga de su propio descanso. Pues vamos a tratar de buscar ese descanso compartido para también buscar momentos de conexión, de estar juntos y de compartir. Pero eso de estar en el sofá mientras la otra persona está haciendo cosas, vamos a intentar minimizarlo, porque aparte genera mucha sensación de desigualdad y de injusticia. ¿Cuál es un freno con el que nos encontramos? Por un lado, la falta de referentes y por otro lado, que para poder llegar a ese punto, alguien tiene que renunciar. Y todo este cambio pasa porque, por un lado, vosotras podáis abriros más hueco, pero es que nosotros tenemos que renunciar a privilegios que hemos ido heredando de manera injusta a lo largo de mucho tiempo. Entonces, siempre que nosotros no reconozcamos los privilegios que tenemos de manera innata y seamos capaces de renunciar a parte de esos privilegios como por ejemplo la paz mental de no estar en un grupo de WhatsApp del colegio. Eso es un privilegio. Entonces, yo renuncio a mi privilegio de no tener esa paz mental y que me estén interrumpiendo en el trabajo con notificaciones de WhatsApp del grupo de los niños preguntando si Manolito aún está con fiebre o ya puede volver al cole. Eso es un privilegio. Entonces, yo tengo que renunciar a ese privilegio. Tengo que renunciar al privilegio de la paz mental, de estar viendo Netflix y decir que no, que tengo que preparar la mochila o que mañana tienen que llevar el chándal o que... Esos son privilegios a los cuales nosotros tenemos que renunciar. Si no renunciamos a esos privilegios, va a ser muy difícil que podamos avanzar, que podamos compartir descansos y sobre todo que podamos compartir responsabilidades o cargas. Es decir, es una labor conjunta que tenemos que llevar todos a cabo. Me encanta eso de la renuncia a los privilegios y yo creo que a eso es lo que se refería a Mercedes cuando te decía que no te vengas abajo, que tienes que estar ahí renunciando y diciéndonos estas cosas porque es súper importante que esto lo escuchen no solo las malas madres, que seguro que son muchas más las que están al otro lado hoy viéndonos, sino que se lo den a sus parejas cuando son hombres, a sus amigos, a sus tíos o a todos los hombres que conozcan a su alrededor, independientemente de que tengan parejas ellas o no. Y realmente eso, necesitamos más hombres que aparezcan en el grupo de WhatsApp del cole y digan, hola, aquí estoy. Yo te digo que tú sabes que en mi caso los roles están cambiados a veces y que el buen padre es el que coge los apuntes en el chat de las niñas. Pero ese es de los menos y sigo recibiendo qué suerte tienes. Claro, es que él es el distinto, es que pocos hay como él, tal, ¿no? Y tú vas cargando con esa mochila además de culpa de decir, no, si es que yo soy la mala madre y él es un héroe. Y eso me ha pasado en todos mis entornos desde hace muchos años y cuesta, porque luego, pues yo soy partidaria de lo que tú dices, de compartir, ¿no? Lo que has dicho, de negociar el descanso compartido. Nosotros, de primera hora de ser pareja sin hijos, como decíamos, porque ya decía Esther que esto viene desde antes incluso de que llegue la maternidad, ya estábamos negociando, ¿no? Y yo creo que al final hay que sentarse, hablar, hacer esa negociación que hace Mercedes en muchas empresas y en sus proyectos para que todo vaya fluyendo y funcionando, ¿no? Y ahí no solo la pareja, ¿no? Porque claro, ayer en una entrevista me decían, ¿qué es la conciliación? ¿Sabes? De estas preguntas que dices tú, pero ¿cómo me puedes preguntar qué es la conciliación? Si es que esto, ¿sabes? Vale, siéntate, tienes tiempo, siéntate que te voy a contar, ¿sabes? Pero claro, te puedo dar... los abuelos. Claro, te puedo dar la definición básica y precisamente esto que dice Alberto es lo que le quería decir a Mercedes, que digo, claro, luego hablando digo, claro, la conciliación son los colegios si no cierran, aunque según la ministra Celaá no sean lugares para cuidar, pero entonces tendremos que construir las estructuras a nivel político y social para que podamos criar de otra manera. La conciliación son los abuelos y las abuelas, evidentemente, y en eso quería preguntarle y abrir un poco el debate con Mercedes, porque en el estudio Las Invisibles, que es el que presentamos estos días, dice que según los datos recogidos, el 38% de las mujeres se queda con sus hijos o hijas cuando estos están enfermos durante una jornada laboral. Llama la atención que en el 36% de los casos son las abuelas las que asumen el cuidado, las abuelas, no los abuelos, porque preguntábamos por abuelas y abuelos. Y no las parejas. Las parejas, solo el 8% de las parejas asume ese rol. Tengamos en cuenta que la mayoría de las encuestadas son mujeres, muchas de ellas con parejas hombres. Entonces, en la mayoría de esos casos, la pareja es hombre y estaban diciendo que cae el cuidado cuando tu hijo o hija está enfermo y tú tienes que ir a trabajar, que es una de las cosas por las que tenemos que luchar
esos permisos cuando un hijo o una hija enferma, que ahora ha cogido muchísima más importancia en el contexto COVID-19 y en esas bajas para padres o madres, ¿no? Pues son las abuelas las que están al otro lado, las malas abuelas o las buenas abuelas, Mercedes, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos realmente para que no tengamos que decir en una crisis como esta, que ha destapado la mala gestión en temas de conciliación, que ha demostrado que los únicos pilares que había eran los colegios y las abuelas y los abuelos? No es que queramos nosotras, las familias, que sean esos los pilares, pero es que son los que son. ¿Qué hacemos para cambiar esta dinámica hacia la que vamos realmente abocadas a la renuncia y en muchos casos a una falta de sostenibilidad y de un concepto de familia que no es el que queremos? Mercedes, cuéntanos, ¿cómo ves esto? Está claro que el modelo hay que darlo vuelta. Evidentemente no se puede seguir en esto. O sea, escuchaba la palabra abuelas y abuelos y pienso, hay una canción de Serrat que se llama Llegar a Viejo, que la recomiendo porque es muy poco conocida y que en un momento dice, si fueran prendiendo luces en el camino a medida que la pasión, no sé si se amedrenta o algo así, ¿no? Si los ángeles de la guardia dieran señales de vida. Pensar que en la vejez, además de lo que hemos vivido, tenemos que asumir otro rol, porque la sociedad en la que vivimos sigue sin hacer los cambios necesarios y tenemos que seguir tapando esos agujeros producidos por una gestión que evidentemente han estructurado, han diseñado los hombres, me lleva a los privilegios de los que hablaba Alberto, que es clarísimo. Yo que he tenido mucha experiencia y vivo desenmarañando las ideas y las palabras para que no nos acostumbremos a ellas. A mí no me preguntan más sobre conciliación porque siempre digo, pregúntaselo a un hombre, a ver si empieza a tomar contacto con la palabra y a entender de qué va, ¿no? Pero tenemos que pensar que tiene que haber una manera de hacer las cosas de otra forma. Tiene mucho que ver con la política, con los gobiernos, y tenemos que hacernos la pregunta, ¿de verdad y apoyo? ¿De verdad las respuestas que nos están dando son las que necesitamos? Yo creo que en contextos críticos, temas como estos, ¿no?, van al muere. Porque hay otras prioridades, porque tenemos en este momento muchos temas de los que ocuparnos, y este no es un tema más importante, nunca lo fue. Tiene momentos, tiene picos, hoy mejorando, por la tarde tormentas, pasado mañana desastre total. Creo que el debate es laxo, es poco aguerrido, y no hablo de malas madres. O sea, creo que malas madres, una de los estandartes es justamente que es aguerrida. Y esto no sucede en países donde las cosas van mejor, como Islandia, Noruega, Suecia, por decir algunos, ¿no? Entonces creo que, por un lado, lo de los privilegios, los hombres tienen que entenderlo. Porque hasta que no entienden que eso es un privilegio, hasta que las mujeres no entienden que no tienen ese privilegio, las cosas no cambian. Porque hay una inercia brutal de muchísimos años que hace que la mochila se siga cargando en un solo sentido. Y entonces la culpa, y entonces el si puedo, no puedo, si me lo merezco, sí, 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 y en realidad hay pocos hechos. Creo que la única manera, estoy convencida de que las cosas cambian, es la baja paternal obligatoria. Y a partir de eso empezar a construir un modelo diferente, en el que los hombres entiendan. Yo suelo decir cuando doy charlas en empresas, si en el hecho de muerte van a llamar al consejero delegado de la compañía o a su jefe directo o a la gente que quieren. O sea, también el modelo de los hombres es un modelo de mente, puesto todo en la canasta de la producción, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso Alberto lo debe saber bien. ¿Cuáles son las presiones que tienen, más allá de los privilegios? O sea, no olvidar que tienen presiones y privilegios, pero que lo que no es sano es que esto esté mal repartido, porque otra vez estamos acá para ser felices. Si lo hacemos en conjunto y si podemos construirlo, mejor. A las mujeres les diría esa frase que dio la vuelta al mundo, es la economía estúpida. Es la economía y es la negociación.
Por supuesto que no es lo mismo la clase social baja, alta, también hay privilegios, pero creo que hay que hacer un nuevo mapa. Otro lugar común es lo del techo de cristal. El techo de cristal ahora le dicen el techo de cemento. No podemos tener vocación de picapedreras. O sea, yo lo que quiero es construir una sociedad diferente, con un techo lo suficientemente alto, amplio, que nos albergue a todos y a todas. Y en este sentido creo que tenemos un rol. Además tenemos que hacer esto, sí, porque nos incumbe. Y a mí me preocupa fundamentalmente las generaciones, la de mis hijas, la de mis nietas y las de hijas y nietas de mis vecinos, pero también la de los varones, ¿no? Que también merecen tener una estructura en la que lo emotivo, los sentimientos, las cosas que realmente importan tengan un lugar en su vida. Entonces creo que es una cuestión que hay que trabajarla y que tiene que tener un contexto amplio, pero de manos a la obra de manera súper urgente. Tú que estás en contacto con tantos hombres, tantas mujeres de distintos ámbitos, sobre todo también de la parte de la empresa, ¿no? Que a lo mejor pues sales a la calle y hay otra manera de ver las cosas, pero estamos unidos en todo. Entonces, esa falta de construcción de nuevos valores que hablabas, que ¿ves a las mujeres y a los hombres conscientes de esto cuando tú hablas con ellos? Quiero decir, cuando te mueves en ese ámbito, ¿son conscientes de la necesidad de romper esa inercia de la que hablabas, Mercedes? A ver, acá hay un tema que a mí me preocupa, quizás porque vengo de letras y la palabra para mí es importante, que es, yo soy muy cinéfila y ahí recuerdo la frase del gato pardo, ¿no? Que algo cambie para que nada cambie. Y muchas veces el tener la sensación de que las cosas van avanzando hacen que se aquiete el panorama, decir, eso, no, estamos bien, ¿qué más quieren? O sea, todo, queremos todo, igual que los hombres, ¿no? Y creo que hay buenos ejemplos, pero que no son la mayoría y que desde ya no son suficientes. Aún las empresas que están haciendo las cosas bien tienen un montón que mejorar. Y ni hablar de las empresas que recién están poniendo las barbas en remojo y porque no tienen más remedio, porque movimientos como este, el trabajo que hemos hecho desde Mujeres y Sí a Top 100 o lo que fuera, están tallando, están pesando, no tienen más remedio. El poder no se da, se quita, y los privilegios igual. La única manera de cambiar las cosas es tener poder. Y para tener poder hay que tener una decisión, una determinación, las ideas claras, hacer el mapa, ser estratégicas, hacer alianzas. Y es muy importante que hombres como Alberto y todos sus congéneres que están por la labor y que admiten, todavía no estoy demasiado al tanto, no lo tengo demasiado claro y además me cuesta, que es lo que corresponde, por esos privilegios que deberían perder. Es una gran alianza. O sea que ahí estamos. Yo te invito a que la repasemos y veamos cuáles son las cuestiones estratégicas que hay que tratar otra vez con mucha urgencia y poca paciencia. Me encanta eso, con mucha urgencia y poca paciencia, que ya se nos agota, Mercedes. Y que es lo que tú dices. Yo el otro día, cuando tuve la oportunidad de darle las 280.000 firmas que llevamos en la campaña Esto no es conciliar al ministro Escrivá, le decía, aparte, pero es que si me veis con una mirilla parecía la presidenta loca de un estado que no existe, que se llama Malas Madres, allí diciendo lo que tienen que hacer, ¿sabes? Porque me ponía vehemente, como sabes que soy, cuando la lucha me puede. Y le decía, es que no puede ser que mientras más cerca me sienta que estoy, más lejos veo que estamos de la conciliación, ¿no? Y es eso que tú dices, ¿no? El dar por hecho las cosas aprendidas, el cambiar porque tenemos que cambiar sin sentirlo y sin creerlo de verdad. Que eso es lo que necesitamos de verdad, que es la conciencia de la que siempre habla Esther y del cambio que tiene que entrar en clave política y social, porque si no cambia de verdad, no va a transformar la sociedad, ¿no? Que de eso se trata y de que ojalá esta pandemia y este COVID-19 nos diera ese aprendizaje en positivo de esa alianza de la que habla Mercedes.
Entonces, con Esther, para ir terminando esta mesa, ella habla, ¿no?, también de, pues, y lo ha dicho, ¿no?, que no se trata de idealizar la maternidad, habla también de ese mito de la madre perfecta, que siempre intentamos, pues, Mercedes, Esther y yo, romperlo porque no nos ayuda a nada, ¿no? La imperfección y esa dosis de realidad que han sido invisibilizadas durante muchos años, Esther, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a derribar? Pues eso, ¿no? En ese sentido es importante lo que siempre decimos de la culpabilidad, ¿no? Y que tú ya apuntabas, ¿no? 7 de cada 10 mujeres en el estudio son invisibles, nos han dicho que se sienten culpables. 7 de cada 10 se sienten culpables por no llegar a todo, por no ser esa superwoman que nos han metido en el ADN, Mercedes, ahí, casco porro. Y 5 de cada 10 sienten descontrol en la organización de las tareas familiares, que lo apuntaba ya Alberto, ¿no? Estoy viendo una serie, pero tengo 1000 cosas, la carga mental apuntándome, y así no hay manera de descansar, ni de cuidar bien, ni de estar bien con nosotras mismas. ¿Cómo derribar? ¿No? Hablabas de la culpa, Esther, antes, pero ¿cómo derribamos esa culpa para vivir la maternidad con más libertad, con más corresponsabilidad, con más conciencia? Que de eso se trata, y me gustaría que las malas madres se quedaran con ese consejo tuyo, con ese camino abierto de reflexión. Cuéntanos. Sí, yo creo que es muy importante cuando hablamos de la maternidad entender que la maternidad es una construcción social y cultural, porque cuando hablamos de la maternidad es como eres madre, como algo que es inocuo, y en realidad hay toda una carga asociada a lo que significa ser madre en la sociedad actual. Y esta carga, la idea que tenemos en el imaginario colectivo de lo que es ser madre, es una idea que viene determinada por la sociedad patriarcal en la cual vivimos y también por esta sociedad capitalista y productivista. Entonces, en esta sociedad se plantea un ideal de buena madre, de madre perfecta, que es este ideal en la actualidad. Hoy las madres tenemos que ser esa madre angelical, esa madre sacrificada de toda la vida, esa madre que no tiene otros intereses más allá de cuidar de las criaturas. Tenemos que ser esa madre, esta madre que ya eran nuestras abuelas y nuestras madres, pero a la vez tenemos que ser también la superwoman, esa madre que llega a todo, que nunca se equivoca, que además tiene un cuerpo perfecto. Hoy en día la maternidad, la idea de maternidad sufre también una intensificación neoliberal productivista. Y estos ideales de maternidad son unos ideales tóxicos, inasumibles, indeseables. Las mujeres, el problema es que nos miramos en este espejo de la maternidad y este espejo de la maternidad no nos representa. Y del mismo modo que hoy en día somos muy conscientes de ese ideal del amor romántico, que es un ideal que es tóxico, que es indeseable, lo mismo sucede con la maternidad. La maternidad es una construcción social y cultural que nos impone un ideal de maternidad que es indeseable. Y de construir, desmitificar este ideal, desenmascararlo, yo creo que es fundamental para acabar con la culpa. Entender que cuando hablamos de maternidad no es algo inocuo, no es algo neutral, ¿no? Hay una carga detrás. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es reivindicar la maternidad real. Decir que la maternidad real implica no llegar a todo, implica contradicciones, implica ambivalencia. La ambivalencia es inherente a la maternidad. La maternidad es querer con locura a tus criaturas y que a veces necesites que alguien, por favor, las tome porque no puede más. La maternidad es amor absoluto, entrega absoluto y agotamiento total. Esto es la maternidad. Y es fundamental hablar de la maternidad real para que entonces, cuando nos miremos en el espejo de la maternidad, entendamos que esta es la maternidad que tiene que ser, que equivocarse forma parte de la tarea de ser madre. Y es fundamental para podernos reconciliar con la maternidad, acabar con el mito de la madre perfecta, apropiarnos de este concepto de mala madre. Sí, soy una mala madre porque en esta sociedad hay que oponernos a estos ideales de madre perfecta. Es fundamental para tener una experiencia materna satisfactoria, porque las madres nos sentimos cansadas, culpables, que no llegamos a más. A veces, incluso como socialmente no está permitido decir que no podemos más, que estamos hartas, que estamos cansadas, como no está socialmente permitido, escondemos esta realidad en lo que se llama la máscara de la maternidad. Y de repente encuentras otra mujer puérpera y le dices, ¿cómo estás? Ah, perfecto, todo va bien. Y tú, ah, yo también, perfecto, todo va bien. Y esto nos genera mucho daño a nivel emocional, a nivel mental. Y por eso es tan importante, ¿no? Proyectos como el de Malas Madres, tantos otros, que lo que hacéis precisamente es decir, no, es que las madres no podemos más en esta sociedad. Ser mala madre, incluso podríamos decir, es inherente en esta sociedad y es bueno que sea así porque la sociedad nos lo pone todo en contra. Y creo que es fundamental hacer esta reflexión
para reconciliarnos con la experiencia materna, porque muchas madres se sienten culpables ya no solo porque no pueden conciliar, sino porque a lo mejor en el parto les han hecho una cesárea que consideran que es innecesaria, se sienten malas madres porque no pueden dar el pecho en exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé porque es lo que te dicen que es lo mejor, y es así, es lo mejor, pero ¿cómo vas a conciliar? ¿Cómo vas a tener un parto respetado? ¿Cómo vas a tener una lactancia materna satisfactoria en una sociedad que es antimaternal y es anticriaturas? ¿Cómo vas a conciliar en una sociedad que te impide sistemáticamente conciliar? ¿Cómo vas a tener un parto respetado en una sociedad que, por desgracia, sigue viendo el parto como una enfermedad, lo medicaliza y nos infantiliza a las mujeres en el parto? ¿Cómo vas a tener una lactancia materna satisfactoria en una sociedad donde las licencias por maternidad siguen siendo tan escasas y tan limitadas, ¿no? Creo que entender pues, que la maternidad tiene este carácter político es fundamental, porque entonces entenderemos que el problema no somos nosotras, que la culpa no es nuestra, que la culpa es del sistema. Y es este sistema el que necesitamos cambiar. Y por lo tanto, acabar con la culpa es fundamental y politizar la maternidad es fundamental para tener una experiencia materna mucho más satisfactoria. Es que se invisibiliza tanto la maternidad, Esther, tanto, y yo, por ejemplo, que me he dado la oportunidad a mí misma de tener esta tercera hija, que para mí ha sido una oportunidad de vivirla con más libertad, sin menos juicios propios, con más tranquilidad, más calma, más serenidad, hasta que llegó el COVID-19 a los 15 días, claro, pues a los 15 días ya cambió todo, pero sí que es verdad que la he vivido más consciente, pues de repente, y también en una situación laboral pues más libre también, ¿no? Como autónoma, con un proyecto propio, que me ha hecho poder tener pues esos 6 meses de lactancia satisfactoria dentro del agotamiento y del sacrificio que supone, pues luego de repente empiezas a salir a la calle, empiezas a coger un tren y te encuentras en un baño sucio, enano de un tren sacándote leche y te sientes tan indigna, te sientes realmente que los cuidados están tan invisibilizados que seguimos permitiendo que la maternidad no pueda ser vista, porque qué mal hago yo si realmente me saco la leche sentada cómodamente en mi vagón. No hago ningún mal, un rum rum de un ruidito que hay, que incluso si lo escuchas te quedas dormido porque es como constante, entonces no pasa nada. Más ruido hacen otras cosas como una conversación de un ejecutivo o molesta más el olor de alguien que no está siendo higiénico, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas en la sociedad que podrían estar invisibilizadas, que no lo están, que sobre todo conectan con el cuidado y que vivimos a diario las madres y que lo asumimos y que realmente ni reflexionamos porque entronca también con muchas incoherencias, juicios propios, ¿cómo voy a decir esto? ¿No? Lo que tú decías, ¿no? Hay que permitirse esas incoherencias de la maternidad, hay que permitirse no haber dado el pecho a una hija porque te encontrabas mal en ese momento y te generaban unos sentimientos que ahora no. Es decir, es tan importante lo que has dicho y trabaja tanto en pro de visibilizar los cuidados y deberíamos dar un paso hacia adelante y ser esas mamás desobedientes que realmente visibilizamos los cuidados, ya sea darle el biberón, darle el pecho, criar de esta manera, colechar, no colechar, renunciar durante un tiempo a estar porque está el padre y es suficiente también para criar, o todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, pero ponerlo en el centro, que es tan importante. Entonces, de verdad, me encanta todo lo que has dicho y lo veo súper importante. Creo que no hay que tener miedo a esa clave política y social de la que siempre hablas, Esther, porque la veo fundamental y tenemos que hablar para seguir desarrollando esta parte social y política contigo. Esa parte de estructuras que hay que cambiar, por favor, Mercedes, tenemos que hablar también para seguir trabajando ahí. Y antes de cerrar con las ideas que me ha apuntado de cada uno de vosotros, una pena no tener más tiempo, pero creo que habéis dejado esa primera reflexión, esa primera llamada para que las madres que están al otro lado, para que las familias, para que los hombres que nos van a escuchar, que lo vamos a mover para que llegue a todos. Antes de eso, quiero saber de boca de Alberto que nos deja que sea un referente y que le toca cargar con esta mochila, Alberto. Lo aceptas, ¿no? Sí, totalmente. Si me dices tú, lo acepto. Bueno, pues para terminar y liberarlos, que sé que sacar este rato que estáis muy ocupados no es fácil, me quedo pues con esta mesa que al final lo que intentaba es que la invisibilidad y la crisis del cuidado esté presente, ¿no? Que seamos conscientes de que somos invisibles, de que el cuidado es femenino, de que realmente tenemos una crisis que no es solo en España, sino que el otro día formaba parte de la Comisión Iberoamericana en la que se hablaba de la crisis global de los cuidados a nivel mundial. Es una realidad y me quedo que para cambiar todo esto pues necesitamos
cosas de las que han hablado nuestros ponentes, ¿no? Y ponentes es una palabra muy fea porque son amigos y son gente cercana y referentes a los que realmente admiro muchísimo. Pues la educación. Alberto hablaba de la educación, de que las mismas conductas tienen muchas veces distintas interpretaciones, de que tenemos que poner el acento en esa socialización que muchas veces hacemos de manera inconsciente. Y no pasa nada, no hay que culpabilizarse, pero sí que tenemos que revisar lo que hemos hecho, revisarlo y ver esas etiquetas que ponemos de manera inconsciente y cambiarla, porque en nuestra mano está esa transformación y ese cambio, ¿no? De Mercedes, pues me quedo con todo lo que ha dicho, porque aparte es que cuando habla hace poesía, encima hasta te recita una canción, te recuerda una frase, te dice que su madre le decía, no des nada por hecho, era tu madre o tu abuela, no des nada por hecho. Tu abuela, no des, tu abuela, o sea, otra referente, la abuela de Mercedes. No des nada por hecho y sobre todo también con ella y con los proyectos que hace, romper la inercia de lo que está construido, y de lo que está construido, que ella siempre lo dice, por y para hombres. Y tenemos que ser nosotras, porque somos las que lo sufrimos, es que tenemos que ser las mujeres las que demos el paso, pero también obligándoles a ellos a entrar dentro de esta rueda que es tan difícil muchas veces de romper. Y que ella lo decía, ¿no? Esa inercia, al final nos dejamos llevar por la inercia de todo lo que llevamos cargando tantísimos años y hay que romperla, ¿no? Y de Esther, pues me quedo con la importancia de que no se trata de idealizar la maternidad, que ni mucho menos, se trata realmente de señalar lo que ella decía al principio, ese valor social, económico y político de los cuidados, ¿no? De que tenemos en nuestra mano las mujeres, los hombres, con la maternidad, con la paternidad, la sociedad del futuro. Y hay que ponerle esa mirada en clave política y social que también explica Esther, para al final romper con algo que las mujeres y las madres cargamos a diario, que es la culpa, ¿no? Y me quedo también con esa parte, ¿no? También un poco flexible, ¿no? Y que nos hace sentir un poquito mejor, que es que nos queramos con nuestras incoherencias, que nos queramos como la mala madre que somos y que no nos juzguemos tanto a nosotras mismas, ¿no? Porque eso nos ayudará a visibilizar las incoherencias de la maternidad, a no darnos miedo a sacarnos leche sentada en un tren, o a realmente decir yo llego hasta aquí, y realmente se puede trabajar conciliando, se puede trabajar cuidando y se puede trabajar criando, es que se debe hacer, ¿no? Entonces, bueno, deciros que mil gracias, que ha sido un auténtico placer teneros al otro lado, que no queda aquí, que esto es una reflexión para seguir trabajando juntas, que os quiero un montón a los tres. A Esther la conozco menos, pero también la quiero ya. Igualmente. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón, gracias. Un honor poder acompañaros. Un abrazo, Laura. Muchas gracias por todo y por el trabajazo que hacéis desde Malas Madres. Gracias.